Quiero hablarles en esta mañana acerca de la necesidad humana y la oferta de Jesús. Una necesidad y una oferta. La necesidad humana y la oferta de Jesús. Y bueno, cuando leemos este pasaje, lo que quizás más se nos queda en la mente es la mujer que ya había tenido una experiencia de tener 5 maridos y el sexto pues era ajeno, y quizás en todo la narrativa de este pasaje, de pronto eso es lo que más se nos queda en la mente, esta mujercita como que era tremendita, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver la necesidad humana, pero también cuál es la oferta de Jesús. Y bueno, Juan fue escrito a más que todo a seguidores que no eran judíos. Y en el pasaje encontramos algunas frases explicativas. Significa que los que iban a leer esta carta necesitaban la explicación de algo que se está diciendo. Ustedes van a encontrar en azul allá las frases que son explicativas. Y fue un evangelio que fue escrito más o menos entre el año 80 y 95 después de Cristo a seguidores que precisamente no eran judíos. Y bueno, sabemos que Juan era pues el más joven de los discípulos de Cristo, y que Mateo, Marcos y Lucas escribieron el evangelio de Cristo de manera más semejante, por eso se le llama sinópticos, pero que Juan escribe desde otra óptica, desde otra perspectiva. Y Juan es un poco más cercano a la humanidad de Jesús. Y Juan es el que dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan nos presenta a un Jesús humano y a un Jesús divino. Y precisamente eso es lo que estamos aprendiendo los martes en el estudio bíblico, la humanidad y la divinidad de Jesús. Y quiero que usted esté pendiente cómo ve a Jesús 100% humano y cómo también es divino en este pasaje. Juan nos dice, por allá al finalizar este evangelio, que escribió este evangelio para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Esta vez Juan aquí, después de mostrarnos en el capítulo 3, después de mostrarnos a Nicodemo, que era un fariseo distinguido y era principal entre los judíos, una persona eminente, distinguida. Después de presentarle a esa persona la necesidad de nacer de nuevo, hacerlo con una persona distinguida, esta vez Juan nos muestra en el capítulo 4 que Cristo se le acerca no a una persona distinguida, sino que se le presenta a una mujer de baja reputación. Se le presenta a una mujer que es por su condición un poco discriminada por la sociedad, desechada por la sociedad. Entonces, en este pasaje, como les decía, vamos a meditar a Jesús como el verdadero hombre, cómo Jesús experimentó necesidades, pero que a su vez Él se compadece de los necesitados. Y vamos entonces a ver cómo Juan nos presenta a Jesús el verdadero hombre, pero también el verdadero Dios. Pero también cómo Jesús también se presenta a personas distinguidas, pero también a personas humildes. Primero con Nicodemo, luego con la samaritana. Después, si usted sigue leyendo, Jesús sana al hijo de otro distinguido, de un noble, y luego va a un paralítico que no puede moverse para llegar a un estanque. Ese es Jesús. La necesidad humana y la oferta de Jesús. Y bueno, lo primero que vemos aquí en el pasaje es la necesidad de la prudencia y de estar en el lugar correcto. La necesidad de la prudencia.
Necesidad de ser prudente y de estar en el lugar correcto. Y dice que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y viene la primera frase explicativa. Aunque Jesús no era el que bautizaba, sino sus discípulos. Dice que salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y hay otra frase explicativa: y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, la audiencia no judía no comprendía si estaba pasando algo, pero aquí explica: y le era necesario pasar por Samaria. El apóstol Juan nos muestra la necesidad de Jesús de salir de Judea y de pasar por Samaria. Y lo primero que nos muestra en esto es que Jesús evita la confrontación innecesaria. Jesús evita una confrontación innecesaria. Los fariseos, que eran estudiosos de la ley, que eran los líderes religiosos del momento y que tenían muchos seguidores, habían escuchado, se estaban dando cuenta pues de la fama de Jesús. Y bueno, eran los líderes religiosos del momento, tenían muchos seguidores. Y en primera instancia, Juan el Bautista, quien preparaba el camino para la llegada de Jesús, estaba reuniendo muchos discípulos. Juan el Bautista él conseguía muchos discípulos para el arrepentimiento. Y ya Juan el Bautista estaba siendo gravoso para los fariseos. Ya los fariseos miraban con recelo a Juan el Bautista porque se estaba convirtiendo en la competencia religiosa del momento. Pero ahora, además de Juan, viene otro que dice que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. No, ahora hay otro más famoso. Y Juan usa esta frase explicativa para mostrar que en el ministerio de Jesús los que bautizaban eran los discípulos. Ya había como una estructura: Jesús aquí y sus discípulos aquí, bautizando una cantidad de gente. Ya hay como una pirámide aquí que tiene este Jesús. Pero Jesús no tiene la intención de tener una competencia con los fariseos y decide seguir su propósito divino y omitir una confrontación innecesaria. Y es por ello que sale de Judea rumbo a Galilea. Entonces, no vale la pena quedarse para demostrar fama. Jesús se hubiera podido quedar: voy a demostrarle a esto que yo sí tengo argumentos, que yo sí gano gente, que yo sí tengo la verdad. No vale la pena quedarse para demostrar fama y competir por seguidores, ni de momento vale la pena competir con argumentos. Jesús tiene una misión. Él tiene una misión de parte de Dios. Él tiene una misión en este mundo y Él busca seguidores, como se muestra más adelante en el resto del capítulo. Seguidores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Eso lo abordaremos en otro estudio más adelante. Como segundo, la necesidad de estar en el lugar correcto. Ya usted sabe que no vale la pena ponerse a competir. ¿Quién es el mejor diácono? ¿Quién es el que mejor enseña? ¿Quién es el mejor maestro? Que no vale la pena la competencia, no. Usted ponga su mirada en la misión que Dios le encomendó. Pero como segundo, usted debe estar en el lugar correcto. Dice que el verso 3, que salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y le era, la frase explicativa, necesario pasar por Samaria. El apóstol Juan nos muestra que de momento era necesario que Jesús pasara por Samaria. Es decir, era conveniente o era como obligatorio. Y Samaria era una región céntrica en Israel. Se encontraba alrededor del monte Gerizim, al norte de Judá y al sur de Galilea. Samaria estaba entre dos provincias,
arriba Galilea, al norte, y abajo Judea. Y resulta que los de Samaria con los judíos, con los de Judea, tenían una pugna política y religiosa y no se gustaban. Entonces, cuando una persona iba de Judea a Galilea, lo que hacía era dar una vuelta, pasar el río Jordán, subir y luego otra vez por allá, pasar el río Jordán para llegar a Galilea. Así como cuando usted tiene un vecino que no le habla y usted va a pasar y le toca pasar por allí y usted mejor se da la vuelta para no pasar por donde el vecino que no le habla y no tener que saludar o apartar la cara, en fin. Eso hacían los judíos para llegar a Galilea, pero dice explícitamente que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, era necesario. Entonces muchas veces no vale la pena enfrascarse en una discusión o disputa innecesaria, andar discutiendo argumentos teológicos, ni la demostración de quién tiene más argumentos, por ejemplo en este caso de quién tiene más discípulos. Y Jesús evita una confrontación de momento con los fariseos y decide salir de Judea e irse a Galilea. Existía una prioridad en la vida y en el ministerio del Señor Jesús como para ponerse a competir. Jesús necesita estar en otro lugar para seguir el curso de su ministerio. El apóstol Pablo dice a Timoteo: recuérdales esto delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Más bien procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán aún más a la impiedad. Pero a Tito, Pablo le dice: evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. La prudencia de Jesús, la necesidad de la prudencia y de estar en el lugar correcto. Existía una prioridad en la vida de Jesús y su ministerio como para ponerse a competir. Jesús necesitaba estar en otro lugar para seguir el curso de su ministerio. Además de la necesidad de la prudencia y de estar en el lugar correcto, Juan nos muestra las necesidades básicas del ser humano. Y eso es lo que vamos a ver ahora, las necesidades básicas del ser humano. Y dice el verso 5 en adelante: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y hay una frase explicativa: y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y viene otra frase explicativa: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Las necesidades básicas del ser humano. El apóstol Juan también nos muestra a Jesús un hombre con necesidades. La necesidad de Jesús de descansar, de tomar agua y de alimento. Jesús experimenta necesidades. El gran yo soy, el gran Dios, experimentando necesidades. Y es que Isaías lo mostró como el despreciado y desechado entre los hombres, como varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús llega al pozo cansado y dice que era como la hora sexta. La hora sexta es al mediodía.
Y al mediodía hace calorcito. Aquí en Bijao, bueno, en estos días la temperatura está llegando a los 36, a los 40 grados y hace calor. Jesús experimenta cansancio, sed y hambre. Y aquí vemos que Jesús tiene la necesidad de descansar. La necesidad de descansar. Va muy adelantado. La necesidad de descansar. Jesús experimentó cansancio. Estamos hablando de las necesidades básicas del ser humano. Estuvo cansado después de un recorrido. Y ese recorrido de Jesús era de más o menos de entre 60 y 70 kilómetros. Caminando. Para salir de Galilea y llegar al lugar donde llegó desde Samaria, en el pozo de Jacob, junto a Sicar, 70 kilómetros. El recorrido lo hacían en 2 días y medio, más o menos. Así como que usted sale de aquí caminando, pasa por Montelíbano, la apartad y llega a Buenavista. Usted se tira por ahí, yo creo que se tira los 4 días. Ahora, esas tierras eran desérticas, el calor muy abrasador. Y el Transmilenio de ese momento era en burro o en el carrito de Don Fernando. Usted sabe que el burro tiene 3 velocidades, ¿verdad? Lento, más lento y parado. Entonces toca bajarse del burro y seguir caminando para que rinda un poquito más. Y Jesús llega al mediodía, a la hora sexta, y experimentó el cansancio después de una gran jornada de camino. Siendo al mediodía se sintió cansado y dice Juan, y se sentó a descansar. Se sentó a descansar y lo hizo junto al pozo de Jacob al mediodía. La segunda necesidad que nos muestra Juan aquí es la necesidad de agua. En ese momento todavía no habían inventado la Coca-Cola. La necesidad de agua. Y dice que coincidencialmente, precisamente a esa hora, la sexta hora del día, vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo me imagino que tenía la voz muy delgadita. Dame de beber. Dame de beber. Y como todos nosotros hemos experimentado, el agua es un elemento vital para nuestra vida. Y el gran Dios, el gran yo soy, Jesús, el Hijo de Dios, padeció de cansancio y padeció de sed. Y allí estaba el pozo de Jacob, ubicada entre 2 montañas, Ebal y Jericín, a unos 60 o 70 kilómetros al norte de Jerusalén. Y Jesús llegó allí al mediodía. Este contexto explica al oyente el fundamento circunstancial de la sed de Jesús. Pero además de eso, Juan también nos muestra la necesidad de alimento. Dice, pues, en una frase explicativa, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús llegó cansado, se sentó en el pozo y los discípulos fueron a comprar de comer. Necesitaban almorzar. No sabemos si habían desayunado, pero necesitaban agua y alimento. En esta frase explicativa que Jesús se encontraba también solo con la mujer porque sus discípulos se habían ido a comprar de comer.
El cuadro que Juan nos invita a observar aquí es el de un Jesús que, como ser humano, experimenta necesidades. Jesús nos muestra a Jesús el hombre, la necesidad de tomar agua y alimento. Además del cansancio, nos muestra la humanidad de Jesús. Un hombre que padeció como cualquier ser humano y que vivió la experiencia del cansancio y de necesidades. Las necesidades básicas del ser humano fueron experimentadas por Jesús. El autor de Hebreos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el apóstol Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero veamos ahora cómo ese hombre cansado, ese hombre con sed, ese hombre con hambre, ese hombre es la provisión de Dios. Y vamos a ver la provisión de Dios para el hombre. Porque yo les dije que la necesidad del ser humano, pero también la provisión de Dios. La provisión de Dios para el ser humano. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y viene la frase explicativa: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Quería un tanque elevado con la ducha y todo, y que abriera y llegara el agua y no tuviera que venir a este pozo a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer, dijo: yo no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora el apóstol Juan nos muestra la necesidad del agua viva de la mujer samaritana y a Jesús como la provisión de esa necesidad. Es como le da la vuelta a Jesús de ese hombre que experimenta necesidades, pero ahora es el Dios que suple para las necesidades del ser humano. Y aquí comenzamos describiendo quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? En algún momento Jesús le preguntó a sus discípulos: bueno, la gente, ¿quién dice que soy yo? Y unos, Elías, un profeta, hasta que uno de ellos dijo: no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese hombre que llega cansado, que llega sediento y con necesidad de alimento? ¿Quién es?
Pero la mujer no sabía con quién estaba hablando y que en estos momentos los samaritanos eran los herederos de ese pozo. Y es importante que usted sepa que no se encontraban muchos pozos alrededor. El agua era altamente escasa, de tal manera que ese pozo era toda una bendición. Y ella le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces Jesús también, para la mujer samaritana, es alguien que no tiene potestad sobre ese pozo. No debería estar sentado en el borde de ese pozo. No tiene potestad. Es más, Jesús es un incapacitado, no tiene ni con qué sacar el agua. Ese es Jesús en la mente de la mujer samaritana. Entonces allí es cuando Jesús hace como hacen algunos y le dice a la mujer: usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. La mujer samaritana no tiene ni idea. Y bueno, usted no sabe quién soy yo. Esta frase es usada por personajes de opulencia en la sociedad. Fue una frase viral en su momento y fue usada para amedrentar servidores públicos de bajo rango con el fin de negociar un principio de autoridad. Pero Jesús, quien tiene toda la autoridad, se presenta como Dios, como el soberano, pero no con el fin de amedrentar a una mujer, sino para servirle, para cambiar su vida en la sociedad, para cambiar su vida emocional, para cambiar toda su vida, para ofrecerle vida eterna. Ya Jesús había tratado con un hombre de la alta élite, con Nicodemo. Ahora estaba tratando con una mujer de muy bajo rango social. Ese es Jesús. Jesús es el regalo de Dios. Jesús le respondió y le dijo: si tú supieras quién soy yo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. Jesús es el regalo de Dios para las personas, independientemente de su rango social, independientemente de que sea despreciado por la sociedad. Jesús es el regalo de Dios. Pero también Jesús es la fuente de agua, de vida, la fuente del agua de vida. Dice que respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Es decir, Jesús es Dios. No solo es el regalo de Dios, sino que Jesús es Dios. Jesús es la fuente de vida, el soberano, el que todo lo sabe, el que conoce la vida de las personas. Porque usted debe saber que los discípulos estaban comprando comida. No fue que un discípulo fue y vino, investigó allá quién era la mujer y le dijo: no, si tú supieras que esta mujer tenía 5 maridos y los dejó toditos y ahora tiene uno de otra mujer. No, Jesús es Dios, conoce la vida de las personas. Y la mujer le responde diciendo: no tengo marido. Jesús ha dicho: bien has dicho, no tengo marido. 5 maridos has tenido, si el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces Jesús explora la necesidad de la mujer. Ese que es regalo de Dios, el gran yo soy, el Hijo de Dios. El Dios explora la vida de la mujer. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla
y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y es que se necesitaba saltar el agua. Él le pide agua a la mujer, pero ahora le ofrece agua viva. Y la mujer le dice, no tienes con qué sacarla. Se necesitaba saltar el agua de un pozo de más o menos unos 40 metros de profundidad. Es un pozo hondo. Y para la mujer samaritana Jesús no tenía ni la capacidad ni las herramientas para hacer saltar el agua. ¿Cómo hacer saltar esa agua tan profunda que llegue a la superficie para tomarla? Y entonces Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua que está allá abajo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte, de agua que salte para vida eterna. Juan hace un uso de unas palabras aquí, y es que resulta que el agua estaba a 40 metros de profundidad y había que hacerla saltar de allá. Pero él dice que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De la persona que beba del agua de Cristo, de él va a saltar agua que salte para vida eterna. Y es que la mujer samaritana necesitaba el agua de vida que Jesús ofrece. Y la construcción de la narrativa de Juan es intencional. Por un lado habla de la incapacidad de Cristo para sacar el agua del pozo, que debía tener unos 40 metros de profundidad, pero resulta que el que tomara el agua de Cristo de su interior saltará, brotará o saltará agua de vida eterna. Jesús dice más adelante, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hay una frase explicativa, esto dijo del Espíritu Santo. Esto habla del Espíritu Santo. Entonces la mujer samaritana necesita restaurar su vida. Esa mujer que ha tenido 5 maridos y que ahora estaba con uno que no es su marido, esa mujer necesita restaurar su vida. Esa mujer es digna de la misericordia de Jesús. Esa mujer que para mi mente y para su mente debería ser excluida de la sociedad y debería estar en disciplina. Hablando eclesiásticamente, es digna de la misericordia de Jesús. Y es que aquí la hora sexta, que es una frase explicativa, nos ayuda a comprender algo. Y es que no era normal que una mujer saliera al mediodía a un pozo profundo a sacar agua, porque el calor es abrasador. Y ese pozo estaba más o menos a 1 kilómetro de la ciudad de Sicar. Algo así como que usted vive aquí y bueno, sale allá a la Puerta del Sol, más o menos 1 kilómetro, caminando a buscar agua al mediodía, donde lo normal era que las mujeres iban tempranito en la mañana antes de salir el sol o por la tarde cuando el sol se estaba poniendo para sacar agua y aprovechar que no había sol. Lo más probable es que esta mujer no tenía otra alternativa que venir al mediodía, donde no había concurrencia de gente que le señalara.
la hora sexta. Pero bien que sea probable eso o que no sea probable eso, que estemos haciendo una inferencia que quizás no va, que puede ser así, estamos hablando aquí, más allá de eso, de la soberanía de Jesús. ¡Qué casualidad! Jesús llega a esa hora al pozo y a esa hora llega la mujer, a una hora inusual, a una hora que no se espera. La mayor explicación de este encuentro al mediodía es la soberanía de Jesús. Jesús todo lo cuadra para beneficio de su plan de salvación para esta mujer. Y no es un encuentro casual, es un encuentro programado por Jesús. Y ese encuentro entre Jesús y la mujer de Samaria significó, pues por un lado, el sacrificio de Cristo, pero por otro lado significó una acción inusual de una mujer. Jesús decidió abandonar la competencia y sacrificarse caminando 2 días y medio y llegar con hambre y sed y cansado a un pozo para encontrarse con una mujer que necesitaba de su misericordia. Jesús deja de lado a unos fariseos religiosos que sentían a Jesús como competencia para caminar hasta sofocarse, para encontrarse con una mujer rechazada y discriminada por la sociedad, para restaurar su vida y darle vida eterna. Jesús hubiera podido quedarse a discutir con los fariseos y ganarles con argumentos y demostrarle por señales que Él era el Hijo de Dios, pero decidió caminar hasta sofocarse para encontrarse con una mujer rechazada y discriminada por la sociedad, para restaurar su vida y darle vida eterna. Yo no sé si usted si usted ha entregado su vida a Cristo y usted hiciera memoria de cómo Cristo la encontró a usted. Recuerde cuando usted se encontró con Cristo, si es que ya se encontró con Cristo. Recuerde usted cómo Dios fue soberano en ese momento. Recuerde que no fue un encuentro casual, sino que fue un encuentro donde obró la soberanía de Cristo. Piénselo. ¿Usted cree que usted es cristiano porque no? Yo fui bueno ese día y tomé la decisión. No, es que Jesús es soberano. Y si usted analiza ese encuentro que tuvo con Jesús cuando entregó su vida a Cristo, usted va a analizar qué sacrificó Cristo antes de eso para encontrarse con usted. Es posible que haya sacrificado la vida de un pastor, de un evangelista. Es posible que de pronto el evangelista gastó 500,000 pesos, 600,000 pesos, no sé, en viáticos. O de pronto ayunó 3 días para venir a la campaña, para predicar el evangelio donde tú fuiste. O es posible que la iglesia hizo una inversión en un material evangelístico para que tú lo conocieras y llegó a tu casa y te presentó a Cristo. Pero en todo caso, Jesús es capaz de sacrificar mucho para llegar a tu vida. Y como Él todo lo sabe, sabía que tú ibas a llegar allí. Es posible que el encuentro tuyo con Cristo haya costado las rodillas de una viejita orando. Jesús es capaz de pelar las rodillas de una viejita para encontrarse contigo.
Pero por otro lado, nosotros también debemos estar en el lugar correcto. Y debemos poner la mirada donde Jesús la mira. Debemos también cuidarnos, escuche bien, de mirar con ojos de rechazo a personas que merecen la misericordia de Cristo. Nosotros somos muy buenos para rechazar a las personas que a nuestro juicio son malas. Dios en Jesús nos muestra tanto la necesidad del ser humano como la provisión divina a esa necesidad.